Muy buenas noches, queridos hermanos. Sea la gracia y la bendición del Señor Jesucristo en sus vidas. Una vez más, como es habitual, cada miércoles llevando a cabo este programa en su perspectiva bíblica. Hoy pues tengo una bendición especial de estar con mi esposa. Muy buenas noches, querida Amandita. Buenas noches, querido Edwin. Buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan una vez más en este programa de Perspectiva Bíblica. Queremos entonces darles a todos la bienvenida y recordarles que a través del chat pueden dejarnos sus inquietudes, preguntas, textos bíblicos, aportes, todo eso será bienvenido. Bueno, como siempre es habitual en nosotros, cada vez que tenemos un tiempo de discipulado, enseñanza y edificación de la iglesia, pues, ¿qué te parece si oramos al Señor? Y te pido que seas tú guiándonos en la noche de hoy en oración por mirarán el programa después y por quienes nos acompañan ahora mismo. Muy bien. Voy a permitirme entonces orar. Padre Celestial, te damos gracias a ti por este nuevo día de vida, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, has estado con cada uno de nosotros, Señor, y nos permites estudiar. Muy bien, creo que ya unos instantes estuvimos desconectados, rogamos a todos nos disculpen, son fallas técnicas. Bueno, vamos entonces a retomar el tema de estudio que hemos estado abordando en estos últimos miércoles. El tema es el culto, la liturgia. Eh, eh, Pero debemos mirar el Nuevo Testamento y hoy nos ocupa una iglesia muy interesante como lo es la iglesia de Éfeso. Porque antes de empezar, de entrar en materia, de examinar en el Nuevo Testamento y puntualmente hoy la iglesia de Éfeso, ¿por qué crees que es relevante este tema? Porque pareciera ser que las iglesias del Nuevo Testamento se dedicaran al estudio de la vida práctica y como que nunca más se volvió a hablar de la adoración. Pareciera ser que como no se habla de que se reunían entre semana o como nos reunimos hoy, el día del Señor, pareciera que como este tema no es recurrente ya en el Nuevo Testamento, sobre todo en las iglesias del mundo grecorromano, como Listra, Derbe, Galacia, Capadocia, Bitinia, las dos Antioquías, las mismas iglesias en Troas, las mismas iglesias en el Asia Menor. Pareciera que como que los cristianos nunca más se volvieran a reunir para adorar comunalmente al Señor, y lo cual no es cierto, lo cual no es conforme a la realidad de la iglesia, y por eso quisimos presentar este tema a manera de edificación y también de exhortación. Además, también creo que como seres humanos somos tendientes a caer en una serie de rituales y de tradiciones que a veces se alejan de la perspectiva bíblica, ¿cierto? Terminamos haciendo, incurriendo de pronto en actividades, en cosas que hacemos en nuestro acto cultico que nunca el Señor ha estipulado. Creo que merece Sí. una continua revisión. Como decía Pablo, esto no es molesto que yo se los vuelva a decir y para Ujú. ustedes es de bendición, es edificante. Entonces creo que es necesario estar de continuo revisando sobre todo cómo ofrecemos adoración al Señor. Ok. Entonces, entremos en materia. Entonces vamos a estar primero hablando un poco de cómo nace la iglesia en Éfeso. Bueno, la iglesia de Éfeso es una iglesia interesante en el Nuevo Testamento. Es una iglesia que nos da unas pautas muy interesantes. El predicador Martin Lloyd-Jones duró predicando la carta a los Efesios por algo más de 10 años. Y eso habla de la importancia que tiene esta carta, sobre todo conforme a la doctrina. Se nos dice que Pablo llega en su tercer viaje misionero, llega a la ciudad de Éfeso. Y algo muy interesante es que cuando llega a este lugar, eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículos 1, discípulos, pero que no eran creyentes. Y eso tiene que ver mucho con la adoración, porque a veces podemos adorar al Señor, entre comillas, sin ser realmente discípulos, sin haber nacido de nuevo. Y aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído
invocar el nombre del Señor y sabemos que es por el Espíritu de Dios que podemos presentar culto agradable a Dios. Y estos discípulos que estaban acá eran eso, discípulos de Juan porque habían creído en el bautismo de Juan el Bautista, pero se habían desplazado a Éfeso, habían creído en ese bautismo, pero no eran discípulos de Jesucristo. O sea, retomemos un poco. O sea, cuando Pablo llega, cuando nos lo narra Hechos 18, 19, dice que llegó a Éfeso y de allí entró a la sinagoga y discutía con los judíos. Él se da cuenta que hay unos discípulos allí en la ciudad de Éfeso, ¿cierto? Sí. O sea, él no inaugura, por decirlo de alguna forma, esta pequeña congregación en Éfeso, sino que ya había llegado, producto de la predicación de Juan el Bautista, el conocimiento del Evangelio de una forma de pronto de oídas, allí a la ciudad, y Dios providencialmente lleva a Pablo allí. Yo también estaba estudiando y dice que él estuvo por 3 meses haciendo esto que era común en él, que era visitar las sinagogas y desde allí empezar a exponer un poco el Evangelio, pero no fue bien recibido por los judíos. Entonces después dice que él estuvo como 2 años en la iglesia de uno llamado Tirano, ¿cierto? 3 años. 3 años estuvo allí. Creo que fue una de las iglesias en donde más tiempo estuvo, ¿cierto? Sí. Ok, y entonces allí él empieza a consolidar, a madurar a estos hermanos en términos de la precisión del Evangelio, ¿sí? Okay. Así nace. Antes de pronto de seguir ahondando en cómo nace la iglesia en Éfeso, ¿nos podrías de pronto darnos un contexto de Éfeso? ¿Qué era importante? ¿Cómo era esta ciudad? ¿Qué cultura tenía? ¿Qué pasaba allí en Éfeso? Bueno, Éfeso es una ciudad cosmopolita. Es una ciudad del Asia Menor, una ciudad que es de camino obligado para comunicar todos los puntos importantes del mundo grecorromano. Allí en el Asia Menor se da la gracia y la bendición de que Pablo llega, pero encuentra una ciudad vendida a muchas cosas, una ciudad vendida en primera instancia a la idolatría, es una ciudad que tiene muchas religiones. Entonces, espérame, es una ciudad muy importante del Asia Menor. Por su ubicación era un punto obligado porque era un puerto comercial, ¿cierto? Exacto. Era un lugar en donde llegaban los barcos, era casi como una Cartagena, podríamos Eso pensar. Hace de Éfeso que sea una ciudad cosmopolita. Pluricultural, o sea, llegaba mucho extranjero, y tú dices que también era importante como un foco religioso, ¿cierto? Porque allí había una edificación que es considerada dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo. 2 edificaciones. 2 edificaciones. Una edificación que era el templo de Diana, Diana de los Efesios, pero también allí se ubicó el templo de Júpiter. Ok, o sea que a nivel religioso era un lugar obligado, digamos, para todo este movimiento pagano de la época, en donde iban a rendir culto a Júpiter y a la diosa Diana. En Hechos capítulo 19, versículo 11, vamos a encontrar... Dale. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hechos 19, 11. Sí. Ok. Entonces allí se comienza a mover el poder glorioso, milagroso y bendito del Evangelio por la predicación de Pablo. Y algo muy importante que no podemos descontar en nuestros días es que Dios sigue obrando también milagrosamente. En la carta a los Corintios, hablando de este tema, Pablo dice que el Evangelio que predica está confirmado por las señales, prodigios y milagros que le siguen. Pero también algo que se deja ver allí en Hechos 19:13, si quieres leerlo. Hechos 19:13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, es una ciudad religiosa que está vendida al paganismo, está vendida a la idolatría, al ocultismo, al templo de Diana, al templo de Júpiter, pero también es una ciudad donde se supone que los que conocían la fe están vendidos también a la magia, están vendidos a la hechicería. De hecho, el texto que acabas de leer nos habla de judíos exorcistas. Son los judíos que usan la brujería. Y ahí va a pasar algo muy importante, porque estos quisieron hacer lo mismo que hizo Pablo con un espíritu inmundo, pero el espíritu inmundo lo que hizo fue irse sobre ellos, atenderlos y dejarlos desnudos en la ciudad de Éfeso. Eso trajo consigo que hubiese temor de parte del Señor. Pero hay algo muy importante que puedes leer en el 19:23 al 28. 19:23 al 28 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino,
porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Bueno, entonces en el texto que acaba de leer Amandita, encontramos que hay un hombre llamado Demetrio. Él hace réplicas del templo de Diana y ese es el fruto de su ganancia. Entonces, al llegar la predicación y generar todo ese impacto, entonces va a hacer que Éfeso se conmocione. De hecho, se llama el alboroto en Éfeso. La gente comienza a gritar, dice el texto, por 2 horas, versículos más adelante, comienzan a gritar: grande es Diana de los Efesios. Y es una diosa venerada en toda Asia, en este caso es el Asia Menor. O sea, vemos una ciudad idolátrica, pagana, oscura, turbia, vendida a la idolatría, pero ahora llega el impacto del Evangelio. No sé qué te parece eso. Increíble, o sea, lo que nos narra Hechos, ¿no? Hechos es un libro maravilloso que nos muestra cómo el reino de los cielos avanza, cómo la palabra del Señor crece y se multiplica, y son impactadas vidas, porque ciertamente acá dice el texto que ellos vieron con preocupación que la fuente de su ganancia, ¿cierto?, estuviera en riesgo, porque se estaban apartando muchas personas de este culto. Ok, y quisiera que leyeras el versículo 19 del capítulo 19. 19 dice la palabra del Señor: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea, hubo una conversión genuina, verdadera. Cuando una persona se convierte genuinamente al Evangelio, Dios por su gracia lo trae a esa bendición gloriosa de ser sacado de las tinieblas a su luz admirable. El impacto es de una vez inmediato, o sea, no es un proceso como que es ahí como con ruego, como con súplica: mira que cambies, mira que necesitas a Dios, Dios te necesita a ti. No, es un impacto inmediato, es un impacto contundente, es un impacto que se da en el plano del Evangelio y en la conversión de los pecadores. Entonces, muy importante eso, porque la predicación hace que todos estos que practicaban la magia, la brujería, que tenían hechicería, bueno, ahora vendieran sus libros, los vendieran de tal manera que los queman, terminan quemando todo eso que era abominable, ofensivo y que por supuesto Dios aborrece. Ok, entonces Éfeso, una ciudad con todas estas características, humanamente pudiera uno pensar un lugar difícil, de difícil acceso, digamos, para que entrara el Evangelio, pero la palabra del Señor es poderosa y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entra y empieza a consolidar y a madurar a los hermanos que habían recibido de una forma incipiente el Evangelio. Okay. ¿Cierto? Entonces allí se establece iglesias domésticas en la ciudad de Éfeso, porque no era una, sino que eran varias iglesias en varias casas, y se empieza a extender el reino de Dios, el Evangelio, en esta importante ciudad. Bien, en esta región surge un gran colaborador para Pablo el Evangelio. Su nombre es Epafrodito. Epafrodito es aquel hermano que va a fundar en esta región que se conoce como la región del Valle de Licias, 2 iglesias más: la iglesia de la Odisea y la iglesia de Colosas. Entonces la iglesia de Colosas pertenece a la misma región, en la misma Asia Menor. Perdón, es Epafras. Epafras, lo que pasa es que el nombre es muy común. Entonces Epafras va a fundar la iglesia de Colosas, a la cual Pablo le escribe la epístola a los colosenses, y también la iglesia de la Odisea. Entonces,
Ahora vamos a mirar cómo era el acto cúltico, o no sé si hay Sí, alguna sí, de otra pronto, pregunta. ¿cómo eran los creyentes? Y obviamente, o sea, ya vimos un poco el contexto de esta ciudad importante Ujú. y que empezó a extenderse, a consolidarse las iglesias a través de la presencia de Pablo allí predicando. Es una de las pocas iglesias que en lo que yo estudiaba tuvo un gran privilegio, ¿no? Tener como pastores a tres personas importantes. En Éfeso estuvo Pablo como pastor, Timoteo y también el apóstol Juan, El anciano Juan, el sí. anciano Juan. O sea, creo que es una iglesia que se dio el lujo que no muchas iglesias tienen, ¿no? O tuvieron. Pero ¿cómo eran estos hermanos? ¿Cómo eran los creyentes en esta Bueno, ciudad? recuerda que a esta misma iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo, a través del mismo Juan, ya en el Apocalipsis, es la primera iglesia a la cual se refiere el Le Señor, envió la una iglesia carta. de Éfeso, Ujú. le envía una pequeña carta. Ok. El inicio de esta carta ya en Apocalipsis Pero, dice cómo eran estos hermanos. perdóname, te interrumpo. O sea, que ¿cuántas cartas fueron dirigidas a la iglesia de Éfeso? Serían cuatro cartas. Efesios, Efesios, escrita por Pablo. 1 y 2 de Primera y Timoteo, segunda de Timoteo, escritas por Pablo a Timoteo, que estaba pastoreando en pastoreando en Éfeso. Éfeso, Y y la carta de la Apocalipsis. pequeña carta Apocalipsis. Ok, perfecto. O sea, creo que, no creo que hay otra iglesia a la cual se le haya escrito tanto. Probablemente a la iglesia de Corinto tres veces. Tres veces. O sea, que está en primer lugar Éfeso. Éfeso. Muy bien, listo. Tres veces, hay una carta que en Corintios pues no se conoce, entonces, pero Ok. se le escribió tres veces, la otra carta no aparece, no se sabe, pues no aparece. Bien, ¿cómo eran los cristianos En de Éfeso. Éfeso? Ujú, Según lo que Dios nos revela en su palabra, eran cristianos valerosos, ujú, eran cristianos llenos de la gracia de Dios, ujú. eran cristianos llenos del Evangelio, eran cristianos con mucho denuedo, eran cristianos de mucha convicción y eran cristianos que no importaba las circunstancias, la situación, adoraban a su Señor. ¿Me permites leer acá Apocalipsis capítulo 2 que nos describe un poco con lujo de Con el lujo de detalles detalles, y cómo eran estos a ese hermanos? texto me refiero. Apocalipsis capítulo 2 dice, Dale. entonces el Señor les está hablando y dice, yo conozco tus obras, o sea, eran hermanos que trabajaban en las Sí, cosas del Señor. Y tu arduo trabajo, arduo. eran hermanos laboriosos en Sí, el reino. correcto. Y paciencia, eran Paciente. pacientes. Que no puedes soportar a los malos. Eso habla de su denuedo, de su carácter cristiano. O sea, ellos eran intolerantes ante el mal, ellos no lo toleraban, Sí, no ¿cierto? importaba, eran No los cristianos. podían Ujú. tolerar. Eran radicales en eso. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ok, maestros, Falsos apóstoles. eso lo encontramos también en las cartas de Juan. Recuerden que Ujú. la itinerancia de muchas personas era ir a visitar las personas, y en la segunda y tercera carta de Juan, el apóstol amonesta a los que se dicen ser, pero que no son. Sí. Dentro de ese grupo de personas están los falsos apóstoles. Esa palabra apóstol es la palabra griega apostelos, que significa enviado, es decir, aquel que lleva una misión o es comisionado para una misión. Estos falsos apóstoles están comisionados equívocamente por el mismo infierno para desviar, tergiversar, desanclar la doctrina en el corazón de los creyentes. Esa es su misión y por eso se llaman falsos Y apóstoles. esto ha sido una realidad permanente, ¿no? A lo A largo través de de la historia, o toda sea, la en el historia, Antiguo desde Testamento, Génesis 3. sí, podemos ver la presencia de falsos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hijos, falsos creyentes. Entonces, pero estos hermanos aquí en la iglesia me llama la atención, eran personas que tenían un discernimiento, o sea, como los hermanos de Berea, ellos no tragaban entero, no le decían amén a todo, sino que dice acá que ellos habían probado, o sea, los habían puesto a prueba, ¿no? Sí, Y yo creo que la prueba era, bueno, nos están predicando, venga, ¿qué dice la Biblia? Ellos llevaban su Biblia al culto, ¿cierto? Y examinaban sus palabras y tenían un discernimiento bíblico y teológico para poder decir, habían llegado a la conclusión de que no eran y los habían encontrado mentirosos. ok. Entonces, estos hermanos, chévere, ¿no? Interesante. Sí, entonces muestra cómo era su vida cristiana, su vida integral cristiana. Y creo que acá hay algo interesante, perdóname, no solamente acá hay una responsabilidad en quien predica, que claro que hay una responsabilidad muy grande en quien se para a dar la enseñanza, pero también hay una responsabilidad muy grande en quienes estamos sentados escuchando, ¿cierto? Como oyentes tenemos la responsabilidad de revisar a la luz de la escritura si lo que nos están enseñando corresponde a la Biblia.
Entonces creo que esto es importante. Ok. Permíteme saludar a algunos hermanos. Saludamos allí a la familia Rubiano que nos está viendo, a varios hermanos que nos acompañan. Nos podemos ver a todos por nuestro eh, sistema en el que estamos conectados, pero les enviamos un abracito a todos ustedes. Muy bien, Ok. sigamos entonces. Dice que también ellos han sufrido. Estos Ok. hermanos creyentes habían Ujú. sufrido. Bien, entonces debemos entender que cuando citas el texto de Apocalipsis, estamos ya refiriéndonos al final del primer siglo de la era cristiana. Sí. Estamos hablando del año 85, probablemente al año 105, donde el emperador romano del momento era el emperador romano Domiciano. ¿Quién es Domiciano? Domiciano es un hombre terrible, es un hombre despiadado, cruel como ninguno. Creo que después de Nerón, Domiciano es un hombre que va a ser muy cruel con todos aquellos, es decir, al César. Ustedes van a encontrar que muchos de los saludos que se hacían para el emperador es Ave César. Y ese es un apócope que indica idolatría, Ave César, diciendo César, tú eres Señor. Entonces, el quesaro o el César, el emperador, se enojaba si a cada ciudad que visitaba del mundo grecorromano no se le hacía Culto. culto y reverencia. Fueron los cristianos de Éfeso, porque eso está en las cartas a Timoteo, ustedes lo van a recordar, donde Pablo menciona la expresión Rey de Reyes. Ujú. Al único y sabio Dios, dice en la primera carta, hablando del rey, es ahí donde se toma el Rey de Reyes, y eso se pregona por todo el Asia Menor. O sea que lo que nos estás queriendo decir es que estos hermanos sufrían a causa precisamente de que su culto no estaba dirigido a lo que en esa época se les quería imponer, que era una adoración al César, ni a Diana ni a Júpiter, sino que ellos, por ofrecer el culto que es agradable y conforme a la escritura, estaban sufriendo. Ok. Pero adicional a eso, la iglesia de Éfeso se vio enfrentada también a las filosofías. La iglesia de Éfeso se vio enfrentada a ideologías Lobos y rapaces. tuvieron que sortearlas de tal manera que Dios los sacó avantes, pero por su convicción y firmeza en el Evangelio. Y Ahora un que tú, punto, perdóname, ahora que tú tocas eso, me acuerdo de Hechos 20, ¿no? O sea, cuando Pablo les advierte de sí, que iban a ver lobos rapaces, no solo de afuera, todo este entorno, contorno, que a nivel cultural, pues los puede seducir a cosas que no agradan al Señor, sino que internamente también se van a levantar falsos pastores, ¿cierto? ok. Cuando Pablo está encarcelado en Roma sobre el año 52 probablemente, él escribe la carta a los Efesios y Ujú. les dice que ellos deben ser firmes en sus convicciones, deben ser firmes en la gracia que les ha sido dada en Cristo Jesús, para que no sean niños fluctuantes llevados por Cualquier cualquier viento de viento. doctrina, o sea, no se dejen mover, continúen, estén firmes, sigan adelante, sigan perseverando, y de hecho lo hicieron. Es una iglesia que pues va a desaparecer sobre el siglo segundo, pero entonces de esta manera es como Dios levanta la iglesia de Éfeso, una ciudad cosmopolita, una ciudad a la cual llega pues la filosofía griega, la filosofía que va a trascender incluso hasta nuestros días, y allí están estos hombres y mujeres, familias, de las cuales también se creía que habían también esclavos, hacían parte de la iglesia. Y personas prominentes también. En las cartas a Timoteo uno puede darse cuenta que los creyentes también habían mujeres de influencia, personas económicamente pudientes. Entonces había una gran variedad. El Señor se había placido de salvar y de unir a su iglesia allí en Éfeso a estos hermanos. Muy bien, terminemos entonces de examinar acá las características de estos hermanos. Dice que ellos también habían tenido paciencia y habían trabajado arduamente por amor del nombre y que no habían desmayado. O sea, hay un despliegue de actitudes y de cualidades de estos hermanos creyentes en Éfeso, ¿no? Trabajaban con mucho ánimo. Pero hay un pero, estos benditos peros, ¿no? Sí, Hay un pero y el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ok. ¿Qué significa eso? Significa que como están en persecución, normalmente nosotros somos tendientes a pensar que si hay una situación adversa o difícil que estamos viviendo,
es porque Dios se ha olvidado de nosotros, y lo que o lo que llegamos a indicar es que Dios nos ha dejado de amar, porque siempre el ser humano, y eso tiene un asidero en las deidades, si a las personas les iba bien y estaban en bienestar y estaban en comodidad, lujos y demás, significaba que ellos estaban gozando del favor de los dioses. No sé si me hago entender. El hecho de que a mí me vaya bien, de que tenga lujos, tenga una vida estable, tenga salud, significa que tengo el favor de Dios. Pero si a mí me comienza a ir mal, me agravo de salud, comienzo a tener pérdidas, comienzo a tener desavenencias en mi vida cotidiana, las cosas no me están saliendo, todo lo contrario, me está yendo mal, entonces significa que Dios ha retirado su favor de mí. Pero esa era una creencia de las deidades o los dioses de aquella época. Y los efesios llegaron a pensar, por eso el apóstol les dice, no se dejen influenciar por ese tipo de ideologías, porque independientemente de cómo nos esté yendo, independientemente de cómo la estemos pasando, la Biblia nos dice en el final de la carta a los Romanos en el capítulo 8, por lo cual estamos seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pase lo que pase, aún si estamos en el mismo lastre de la muerte, el amor de Dios está ahí con nosotros. O sea, nunca debemos pensar de que Dios nos abandona. Dios siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algo que yo también estudiaba con respecto a esta exhortación que el Señor les ofrece a los hermanos creyentes en Éfeso, que les dice que ellos dejaron su primer amor. Yo veía que esta era una iglesia activista, o sea, una iglesia que se esmeraba, que había trabajado arduamente, pero que abandonar el primer amor tenía que ver con que ellos habían dejado de ser ejemplo en cuanto al carácter de los creyentes, que es el amor, que es el mayor distintivo de los discípulos de Cristo, y se habían vuelto fríos y endurecidos en términos del trato con el prójimo. Entonces, a causa tal vez del sufrimiento, de la persecución, de las dificultades, ellos habían caído en ese activismo, y creo que algunas iglesias y algunos creyentes nos sucede en algunos momentos esto, ¿cierto? Servimos al Señor y lo hacemos de una forma tal vez activa, pero nuestro corazón puede estar frío o endurecido respecto a las relaciones con el prójimo. Ciertamente, en lo que yo estudiaba, ellos no dejaron de amar al Señor o de tener una relación con el Señor, pero sí sus corazones se habían endurecido a causa de las dificultades en las relaciones con otros. Y no debe ser así. No. Si estamos en un momento difícil, pues la idea es ir a la oración y confiar en el Señor. Pero entonces, ya con todo ese marco, sabiendo cómo eran los creyentes, sabiendo cómo vivían, qué hacían, bajo qué parámetros estaban, quiénes fueron sus pastores, entonces miremos cómo se hacía un culto en la iglesia de Éfeso, y en qué se parecía a nuestros días ese acto cultico. Okay. Entonces, lo primero que se hacía en la iglesia de Éfeso y en todas las iglesias del mundo grecorromano era leer las escrituras. Las escrituras acá se refieren al Antiguo Testamento. Cuando la Biblia nos dice allí en 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, específicamente la versión de la Septuaginta. La Septuaginta era la Biblia que usó el Señor Jesucristo, la Biblia que usó el apóstol Pablo, esa era la Biblia que se leía en el primer siglo, en los cultos del primer siglo. ¿Qué día se reunían ellos? El primer día de la semana, es decir, el domingo. Para ellos era el domingo. Para ellos era el domingo. ¿Por qué? Porque... O sea, perdóname, te interrumpo. Los judíos se reunían el sábado, sí, que para nosotros es como el sábado, sí, pero los creyentes cristianos empezaron a reunirse el domingo. ¿Por qué? El domingo. ¿Por qué se celebra el día domingo? Porque el día domingo es el día de la resurrección. El hecho de que Cristo haya resucitado de los muertos trajo consigo con ese día un evento muy importante, de tal manera que en el mundo grecorromano nunca se llegaba a pensar que un Dios fuera a morir y que un Dios fuera a resucitar. Y de la manera en que murió, ¿no? Obviamente, o sea, la manera que murió
descendiera, se Sí, hiciera hombre en las condiciones de humildad, como las de Cristo, y que muriera con la peor muerte, ¿no? La muerte de exacto. cruz. Pero entonces el, el, el punto central de la predicación del Evangelio en las iglesias del primer siglo era la La muerte resurrección. y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ellos se reunían a celebrar. El domingo es, o sea, el día del Señor, el primer día de la semana, Ujú. es el día en el cual se celebra la resurrección del Señor Jesucristo. La victoria de Cristo. Pablo en la carta a los Corintios dedica un capítulo extensísimo para hablar del asunto. Okay. Y entonces ese era el punto, la cúspide del culto cristiano en el primer siglo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. O sea que nosotros cuando nos reunimos en el domingo, nuestro día del Señor, estamos indicando que ese es nuestro punto, nuestro clima, nuestra cúspide en cuanto a nuestra fe. Porque si Cristo no resucita de los muertos, Vana es nuestra van a esperanza. nuestra fe. Y también creo que es importante resaltar acá porque es que algunos nos acercamos al culto más como para, está bien pedir, ¿cierto? Y rogar, Ujú. pero no entendemos que realmente lo que vamos es a exaltar, a celebrar, a reconocer la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Ok. Algo que yo también meditaba y estudiaba es que el acto cúltico ha sido convocado directamente por el Señor. O sea, quien nos convoca, como lo hablamos, creo que la primera sesión, no es el pastor, ¿cierto? No son los Ujú. hermanos ancianos de la congregación. Esta es una santa convocación hecha por Dios mismo. Es Exacto. Dios quien convoca a su pueblo ese día De a manera que, especial. de manera especial, porque Él va a Ujú. hacer presencia en la comunidad, Presencia en especial la de Él, sí. asamblea, va a ser una presencia especial y quiere que este pueblo que Él ha rescatado del mundo le exalte, le reconozca, le adore. O sea, no está centrado en ellos, sino está centrado en Dios, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? A veces vamos Ok. a que me dé, a que me exane, a que me perdone, a que me prospere, pero no entendemos que realmente el acto cúltico está centrado es en Cristo y en el reconocimiento de su victoria en la cruz. Ok, muy bien. Ujú. Entonces, Entonces, lo ¿cómo se hace? primero, Lectura de las lectura de escrituras. las escrituras. De O las sea, escrituras. aquí hay mucha relación con Hechos 2:42, cuando dice que estos hermanos perseveraban en la doctrina de Doctrina. los apóstoles. O sea, Ujú. lo neurálgico o el corazón del culto es Las las escrituras. Las escrituras. escrituras porque ellas Leerlas, nos revelan a Dios. Las meditarlas, leían, las leían, sí, las, exponían, las interpretaban. Aquí sí. habían maestros que las Habían interpretaban. personas, episcopos, ancianos, pastores, leían la palabra y explicaban, O sea, le ayudaban a la gente a entender, entender, a darle el sentido para que ellos a pudieran entender. entender. Las meditaban, Sí. ¿cierto? No es solamente vine, la escuché y me voy. Ahora, dentro de las congregaciones, bueno, ¿cómo era el lugar geográfico? Sí. En Éfeso participaban. Ahora, ¿cómo lo hacían? Entonces ya hemos dicho que leían las escrituras. Perdóname, yo interrumpo otro poquito. Creo que también haciendo algunas aplicaciones, creo que es muy importante a la hora de revisar cómo son nuestros actos cúlticos en la actualidad. A veces no hay una lectura profunda, solamente se usa algún versículo o algún pasaje como pretexto, ¿no? Entonces se lee, pero ese texto no tiene nada que ver con el acto cúltico. Son como no sé, como un cliché, como una mera formalidad dentro de la liturgia, Ok, pero no hay una lectura, una meditación, una exposición de la palabra de Dios. ok. Bien. Luego venía la oración comunal. Ujú. Esta oración comunal ustedes la van a encontrar en Primera Carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Ahí está un esgloso, un esbozo, se esgrime buena parte del acto cúltico. De hecho, el apóstol le recomienda a Timoteo que para que o cuando se reúnen a orar lo hagan ante todo con rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en evidencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que la iglesia tenía el deber de orar comunalmente a Dios. Y oraban por sus Necesidades, y por las autoridades. oraban por las autoridades, Okay. oraban por el lugar donde se encontraban, porque dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y en cualquier, y
cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, oraban también por la para que, extensión del por la evangelio. extensión del evangelio. Entonces, Perdóname, los hermanos juntos en armonía, ¿cierto? Y tener esa comunión también en la oración. Yo he escuchado que cuando, por ejemplo, una familia, la oración trae unidad. Si una iglesia ora junta, también va a haber unidad. A veces nos desgastamos haciendo actividades, ¿cierto? De integración, pero creo que no hay nada más que una oración. ok. Muy bien. Bien, ahora que Emociones temporales, porque hay personas que lloran o sienten la presencia de Dios cuando hay música, pero cuando no la hay, entonces sienten como que no fue muy espiritual, pero realmente estos himnos tienen una profundidad teológica increíble. Y ese es un llamado de atención para nosotros, para que cuando nos reunimos, nos teología. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el Evangelio es teología andando. Eso dijo Martin Lloyd-Jones. La predicación es teología en fuego. Porque Además, se trata del conocimiento de Dios. y además que si hablamos de Dios, tenemos que apuntarle a ser teólogos, Claro. porque alguien que habla de Dios, que, o sea, algo que me parece maravilloso y me asombra es que un Dios tan grande, tan maravilloso, quiso darse a conocer. ¿Cómo es posible que nosotros no queramos conocerle? O sea, que Ok. menospreciemos la instrucción, la enseñanza, el adoctrinamiento y veamos esto como de la doctrina, como, ay, qué jartera, ¿no? Como que, no, leía en un libro que había un pastor que decía, no, en nuestra iglesia nosotros no damos doctrina, nosotros sencillamente vamos a Jesús, porque ven con la doctrina como algo harto, pesado, ¿no? Pero igual, algo que yo estaba estudiando es que aunque nos resistamos a profundizar en la doctrina de la escritura, igual estamos atendiendo a otra doctrina, porque Ok. todos somos adoctrinados de una u otra. O Otra sea, manera. hasta los ateos tienen su doctrina. Ok. Miremos la primera línea